Hubo un hombre en la palabra que tuvo un diálogo con el Señor Jesucristo y se pudo dar cuenta de que lo único que necesitaba en la vida, más allá de tantas preguntas que tenía, era la salvación. Y el mismo Señor Jesucristo se lo dijo. Este hombre se llama Nicodemo. ¿Sí? Y vamos a ver a la luz de lo que dice Juan 3, del versículo 1 al versículo 25, que realmente necesitamos la salvación. Lo único que necesita una persona es la salvación. Este hombre, ¿sí?, vino a Jesús de noche. Luego vamos a leer bien el relato. Pero este hombre se acercó de noche porque días antes Jesús hizo un milagro muy importante. En Juan es el primer milagro y es que convirtió el agua en vino. Todos quedaron maravillados, muchos empezaron a creer en él. Luego era el tiempo de la Pascua y el Señor Jesús va al templo y ve ese desastre, tira todo al suelo y dice: esto es el templo de mi Padre y ustedes lo convirtieron en cueva de ladrones. Y fue muy criticado por ello por el grupo más selecto y religioso, los fariseos, pero también decían que muchos empezaron a confiar en él, a creer en él, porque veían esas cosas que él hacía y con qué autoridad hablaba. Pero Jesús, en el capítulo 2, antes de finalizar, dice que Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía lo que estaba en su corazón. Y luego de estos hechos, se acerca este hombre Nicodemo y vamos a leer, porque él tenía una inquietud muy grande. Él no lo sabía, pero Jesús sí lo sabía. Y quizás hoy estás acá y tenés una inquietud grande y tenés preguntas. Y quizás esas preguntas no tienen nada que ver con lo que Jesús te puede dar. Porque Jesús lo que te quiere dar es la salvación, lo único que necesitas en la vida, ¿sí? Y lo vamos a ver en 4 puntos. El primer punto lo vamos a ver en que tú lo único que necesitas es la salvación en tu vida, porque sin la salvación no puedes ver y ni siquiera puedes entrar en el reino de Dios. Tú necesitas la salvación como lo único para tu vida, porque hubo una persona que se llamó Jesucristo que la ganó para vos y para mí. Tú necesitas lo único que necesitas en tu vida es la salvación. Y esta salvación es gratuita, solamente necesitas creer. Y como último punto vamos a ver que tú lo único que necesitas es la salvación, porque sin ella lo único que te espera es la condenación. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como nuestro maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, de verdad, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto digo, de verdad te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles que te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de verdad te digo, Nicodemo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan sigue relatando y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, y que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, se separa, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que cree en la verdad, viene a la luz, para que sean de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta acá la lectura. Una lectura un poco extensa, pero rápidamente vamos a ver estos puntos que les comentaba. En primer lugar, la única cosa que necesitamos es la salvación en nuestra vida, porque sin ella no podemos entrar, no podemos ni siquiera ver el reino de Dios. Este era un religioso, creía que sabía de Jesús. De hecho, lo trataba como si fuera simplemente un maestro o alguien parecido a Moisés o parecido, porque seguramente tenía en su mente la figura de Elías, la figura de Moisés, que hicieron milagros muy importantes, impactantes, y Jesús no se quedaba atrás. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero no le estaba diciendo que él era hijo de Dios, simplemente le estaba diciendo que quizás era un simple mensajero como los otros. El Señor le responde y le dice, de cierto de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Primero dice que no puedes verlo. Luego empieza con un relato que parecería absurdo, parecería un poco niñesco de parte de Nicodemo, y Señor para de vuelta y le dice, no, te dije una cosa y ahora te la vuelvo a repetir. De verdad te digo, y te lo aseguro, Nicodemo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Y yo me preguntaba a veces, ¿qué venimos a buscar a la iglesia? ¿Qué venimos a buscar cuando creemos que venimos acá a encontrarnos con Jesús? Bueno, acá no vas a encontrar fama si es que lo buscas, no vas a encontrar poder político, ni riqueza si esas son tus cuestiones. Acá tampoco vas a encontrar dinero, no vas a encontrar soluciones para tu familia, no. Yo te digo lo que te dice la palabra. El Señor Jesús fue con Nicodemo al grano y le dijo, no importa lo que vos digas de mí, no importa lo que pienses porque yo ya lo conozco. Lo que necesitas es la salvación. Necesitas la salvación, Nicodemo. Necesitas la salvación.
La palabra dice que el corazón es más engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías. El Señor dice, yo Jehová, quien peso los pensamientos y las intenciones del corazón. Él lo conoce y Él conocía el corazón de Nicodemo y conoce el tuyo. Y como lo conoce te dice, necesitas la salvación. Si no, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios fue inaugurado por el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo. Porque Él es la imagen de Dios y vino a este mundo. Se hizo hombre siendo Dios, dejó toda su gloria allá y se humilló. Vino a este mundo, inauguró el reino de Dios acá en la tierra. Pero todavía no está consumado porque su reino continúa allí en los cielos, donde Él prometió llevarnos a cada uno de sus hijos. No podrás entrar en el reino de Dios si no tienes la salvación. Sigue el relato. Y dice, lo que es nacido de la carne, versículo 6, carne es lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Él habla en plural, está hablando con una persona y habla en plural porque obviamente era el pensamiento de todos los que eran similares a su casta religiosa. Pensaban igual. Necesitaban nacer de nuevo, necesitaban la salvación. Si no naces de agua y del Espíritu, si no naces de agua y del Espíritu, dice Juan 14:13, que Jesús fue a preparar lugar para nosotros, allá a los cielos. De este reino de Dios le está hablando el Señor Jesucristo. Dice que Él fue a preparar lugar para todos los que son salvos. Luego le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Te estaba diciendo Nicodemo, mira, si tus pecados no son lavados, acordate de la Escritura. Acordate de lo que dice Ezequiel 36. Si tus pecados no son lavados, si tu corazón no cambia y lo transforma Dios en un corazón de piedra a un corazón de carne, y si Dios no pone su espíritu en ti, acordate de lo que dice la palabra, vos sos un maestro. A veces creemos que sabemos, pero el Señor Jesucristo en la palabra siempre va a la necesidad puntual. O necesitas ser lavado, tus pecados deben ser lavados. ¿Quieres la salvación? Tus pecados deben ser lavados. ¿Quieres ir al reino de Dios? ¿Quieres entrar? ¿Quieres ver el reino de Dios? Tus pecados deben ser lavados. Tu corazón debe ser transformado. El Espíritu de Dios debe morar en ti. Tendrás la salvación. Entrarás al reino de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Le dice Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Es como que se cansó. Ya todo lo que sé parecería que no sirvió de nada y le tiene que preguntar al Señor, ¿cómo puede ser esto? Por eso vamos al segundo punto, y es que la salvación está tan preciosa. Lo único que necesitas en tu vida, la salvación, fue ganada para vos y para mí por el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le trae a la memoria ese relato que quiero que lo leamos, que está en Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué le trae esto a la memoria a Jesús a Nicodemo? ¿Sí? Porque él no se acordaba, ¿sí?, de que la palabra estaba hablando de él. En el Antiguo Testamento la palabra hablaba de Cristo y le estaba diciendo, en el versículo 13 de Juan 3, le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué le está queriendo decir ahí el Señor Jesús? Le está diciendo: bueno, ahora yo te tengo que explicar de que yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Soy como Dios. Soy omnipresente, soy omnipotente. Nadie subió al cielo sino el que está en el cielo, el Hijo del Hombre, el que descendió en el cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo soy como Dios. Tengo la misma esencia del Padre. Hablamos lo mismo. Por eso la escritura que nosotros les presentamos a ustedes, ustedes no nos creen, dice el Señor Jesús. Hablando en plural. Ya se estaba presentando como el Hijo de Dios y le dice: yo soy el Hijo del Hombre. 100% hombre y 100% Dios. Y así como la serpiente fue levantada en el desierto para dar salvación, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Necesitas la salvación. Esta salvación fue ganada por el Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, por nosotros, yo me imaginaba esta escena de este texto. El Padre, Dios el Padre pone a su Hijo en la cruz y carga sobre él todos nuestros pecados. No conoció pecado, santo, fue a la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, injustos, que debíamos pagar por nuestros pecados, como el pueblo de Israel moría en el desierto por haber hablado mal contra Dios. Dios les mandó un castigo, pero fue grande en misericordia que al pedido de salvación, Dios le envió una solución. En ese tiempo fue la serpiente, pero ahora el que iba a ser levantado en una cruz era el Señor Jesucristo. Para que nosotros injustos, pecadores que merecíamos estar en aquella cruz y pagar con nuestra muerte por nuestros pecados, bueno, sea el Señor Jesús y el Padre cargando nuestros pecados allí en la cruz para tener una relación y justicia de Dios en el Señor Jesucristo. ¿Qué era lo justo? Según la Biblia, lo justo es la muerte. La paga
del que hace pecado es morir. Pero el regalo de Dios es la vida eterna, ¿sí? Y la dio a través del Señor Jesucristo. 2 Corintios 15 dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo padeció por nuestros pecados. Él es el autor de nuestra salvación. Eso es lo único que tú necesitas hoy, la salvación. Es lo único que necesitas en tu vida, la salvación del Señor. Entonces, lo único que necesitas en tu vida es la salvación para poder entrar y disfrutar del reino de Dios. Lo único que necesitas es la salvación y Cristo la ganó por vos, allí en la cruz muriendo por tus pecados. Lo único que necesitas en tu vida es la salvación. Y es gratis, es gratuita. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Timoteo dudaba, Timoteo no creía. Jesús le decía, eres maestro y no crees, ¿no entiendes? Hemos hablado, el Padre y yo, a través de las Escrituras, vos las conocés y no crees. Vos no debes creer. Si vos querés apropiarte de lo único más importante en la vida, que es la salvación, debes creer. Y es gratis. Es gratis. Es por medio de la fe. Es por medio de creer. Es por medio de creer. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y acá se agrega una palabra, la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, bueno, justamente es que Dios a vos no te va a pagar como merecen tus pecados. Todo lo contrario, te da la salvación. Pero si todo el que peca muere, ya lo vimos antes, Cristo murió por tus pecados. Y Dios está satisfecho con eso, Dios está satisfecho con lo que hizo su Hijo Jesucristo por ti y por mí en la cruz. Cristo murió por tus pecados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Jesús pagó por vos. Jesús fue a la cruz por vos y murió por tus pecados. La cruz que era de vergüenza, esa cruz que era para vos, la tomó Cristo. ¿Sí? Y a mí, yo me quedo maravillado con la conclusión de Juan del versículo 16 en adelante, de que Dios amó al mundo. Fue tan grande el amor de Dios. El amor de Dios alcanzó tanto y su misericordia fue tan grande que envió esta solución al Señor Jesucristo al mundo, para que si crees en esta noche, no te pierdas, sino que tengas la vida eterna. Hechos 16:31, una historia maravillosa en donde había un funcionario público que en medio de desesperación estuvo a punto de matarse
y habían dos predicadores, dos siervos de Dios, uno de ellos el apóstol Pablo, en el fondo de la cárcel cantando alabanzas a Dios, y de repente la cárcel se abrió, los presos salieron, él se desespera y agarra la espada para matarse. Le detienen la mano Pablo y le dice, no te hagas daño. Y me llama la atención de este carcelero, este funcionario público, que se arrodilla, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? El texto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, tan simple, sí. La salvación, lo más importante para tu vida está a un paso, es creer en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, ¿sí? Es un regalo de Dios. No es por nada que vos pienses, que creas, que puedas hacer, ningún mérito tuyo. Si fuera así, podrías echarle en cara a cualquiera, yo me gané la salvación. Pero no, nada podemos hacer. Es todo obra de Dios a través del Señor Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es creer y tendrás la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo único que debes hacer es eso. Y por último, leamos a partir del versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Está claro, porque Dios ama al mundo. ¿Sí? Ama al mundo y tiene misericordia. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y amigo, necesitas la salvación. Es lo más importante que necesitas en tu vida en esta noche. Porque sin ella lo único que te espera es condenación. Condenación. Y la Biblia habla mucho de la condenación, del infierno. Y hay un pasaje que quiero que lo leamos, que está en Hebreos 10:26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados porque ya el sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo. No hay otro camino. En ningún otro hay salvación. ¿Sí? No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, bajo el cielo, que fuera dado a nosotros los hombres en quien tengamos salvación, en quien podamos ser salvos. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amigos, si no tienes la salvación, que es lo más importante, lo único que te espera es la condenación. No lo digo yo, lo dice la palabra. El que en Él cree, el que cree en el Señor Jesucristo no es condenado, pero el que no cree, ya sus pecados lo han condenado. Porque no creyó en el único Hijo de Dios. Y para reforzar este concepto, miren lo que dice el versículo 36 del capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No verá la vida. A ver, es claro, es creer. A veces el orgullo nos puede ganar o dejarlo para otro día. No sabemos qué va a pasar cuando salgamos de acá, ni mañana. Es creer hoy. Es aferrarse de la salvación hoy. Y para terminar, cuando
cuando pones tu fe en Cristo, estás reconociendo que Él murió en tu lugar en la cruz, por tus pecados, por lo cual debes pedirle perdón por tus pecados. Debes pedirle perdón por tus pecados y debes arrepentirte de ellos para no volver nunca más a esa vida de la cual Él te está sacando. Te está dando una nueva vida, una vida eterna. Él te está introduciendo en el reino de Dios con la salvación, pero debes creer. Y si no, dice la palabra, hay condenación. Hay condenación. ¿Qué vas a hacer hoy con el regalo de la salvación? Es un regalo, es gratuito. Cristo ya murió por tus pecados. Tienes que tomarlo. Tienes que creer en Jesús, que Él fue el que pagó por ti en la cruz. Y pedirle perdón por tus pecados. Y tus pecados serán borrados. Una sola cosa necesitas en la vida. Necesitas ser salvo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque ha sido predicada y gracias por tu evangelio que es tan claro, Señor. Te queremos pedir, te rogamos, Señor, que hables a cada uno de nuestros corazones. Y si hay algún amigo, alguna amiga, incluso que nos puedan estar mirando por las redes sociales, que todavía no tiene lo más importante en su vida, que es la salvación, que no pierda esta oportunidad, este momento. Que pueda confiar con fe y creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Señor, gracias. Te damos porque eres muy bueno y hasta el día de hoy, en tu misericordia, das la oportunidad a muchas personas que puedan llegar a la salvación. En el nombre del Señor Jesús, amén.